primer lugar, agradecer a todos ustedes su asistencia a este concurridísimo desayuno informativo. Señora Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, señora Ministra de Educación y Formación Profesional, señoras y señores secretarios de Estado, señor subsecretario, excelentísimas señores y señoras embajadores, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid y señoras, señores, amigos, amigas. Iniciamos hoy el año con una enorme expectación e interés por este desayuno informativo. Podemos calificar que es un desayuno de gala. También indico a todos los asistentes que tienen una cartulina, como es habitual en nuestros actos, en la mesa, con el fin de que hagan las preguntas que crean conveniente para que se las pasen las azafatas al moderador Miguel Sebastián. Miguel, muchas gracias también por tu asistencia. Gracias a los patrocinadores que han hecho posible la celebración de este acto. Hoy tratamos el tema de la transición ecológica en 2023 y la palabra energía. Nos hemos dado cuenta con la guerra de Ucrania que la energía mueve el mundo. Entre todos tenemos que trabajar para que esa energía sea accesible, universal y sostenible. En estos momentos el Gobierno ha tomado una decisión importante, según mi criterio, que es solicitar a la Unión Europea la excepción ibérica. Esperemos, si la Unión Europea la concede, llegar a 2024 finales con la guerra de Ucrania terminada. Creo que tal como están las cosas, es difícil vaticinar si el año 24 finales la guerra está terminada. Creo firmemente que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, con el apoyo de Turquía, debían forzar un diálogo entre Putin y Zelensky. No puede haber más muertes, más catástrofes, más miserias en Ucrania. Y también Rusia está pagando toda esta situación, con bastantes muertos. Quiero naturalmente también poner en relieve lo que antes de ayer, martes, presentó el Gobierno sobre la reforma del mercado energético. Me parece muy importante esta reforma que somete a Bruselas y que va a cambiar por completo el mercado eléctrico. Se va a conseguir con ello reformar el mercado para abaratar la luz, separándolo del gas y de los contratos especiales que se van a hacer lugar de forma mayoritaria, que harán automáticamente bajar la luz y, por otra parte, también habrá un regulador con plenos poderes, puede ser la CNMV o cualquier otro regulador que se pueda crear para bajar y controlar los precios. Es fundamental el control de los precios, ya que hay mucha gente en España que desgraciadamente, a pesar de las ayudas, a pesar de los bonos sociales, etcétera, no puede pagar la luz. Es fundamental
Como he dicho antes, la energía mueve el mundo y mueve a las personas. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, tiene la palabra para pronunciar las palabras que tú creas conveniente. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Gracias, Antonio. Querida Teresa, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Querido Miguel, gracias a la organización, a los moderadores, a los otros patrocinadores, a los asistentes y a los medios de comunicación por asistir a este desayuno, como decía Antonio, de gala, en un momento superoportuno, en el principio del año 23 y cuando ya todo apunta a que la producción legislativa que el Ministerio de Transición Ecológica y también la Unión Europea están impulsando en materia energética se está consolidando y ahora hay una referencia al enorme trabajo que está haciendo el equipo del Ministerio. Como decía Antonio, la situación geopolítica es compleja y ha llevado a la crisis del sector energético, pero yo quiero pensar que esto va a ser una buena oportunidad para hacer lo que teníamos que hacer. Yo quiero recordar que el Gobierno de España, la vicepresidenta Rivera, fueron los primeros que hace más de un año y medio hablaron ya de la necesidad de reformar el mercado eléctrico europeo, de cambiar el famoso algoritmo Eufemia y de avanzar hacia un sistema que permitiera incorporar las energías renovables que masivamente se están incorporando tanto al sistema de producción energético europeo como a la necesidad de alcanzar los objetivos 2030, los objetivos 2050 y, por supuesto, la necesaria e imprescindible autonomía energética europea que se ha puesto claramente de manifiesto a través de la guerra. Por tanto, creo que con buen criterio podemos decir que, una vez más, Teresa Rivera ha sido pionera y ha sido la que ha liderado en Europa este camino que lleva inexorablemente a la reforma de este mercado eléctrico. Así que creo que podemos darle a todos la enhorabuena y las gracias, porque, como digo, esto le va a llevar la vida a ella, a la secretaria de Estado, querida Sara, al secretario de Estado, Hugo Morán, y a todo el equipo del Ministerio, que me consta que no tienen vida y que están entregando su salud por el bien de este país, y creo que eso debemos agradecer todos, porque está más allá de las responsabilidades de sus cargos, y de verdad que me consta. Creo que sin ese impulso de Teresa, que, por cierto, no acaba de llegar, lleva más de 15 y 20 años dedicándose a esto, y coincidimos, ¿verdad?, los tres, en el gobierno de Zapatero, y ya escuchaba a Teresa pelearse en la Unión Europea por los objetivos de lucha contra el cambio climático, por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y por incorporar a España a la definitiva apuesta por las energías renovables, que nos ha convertido ahora en el país más seguro de Europa y en el país líder de Europa en materia renovable. Y si no es por Teresa, y un poquito Miguel Sebastián, que también impulsó desde Industria toda esta revolución, es que tenemos muchas anécdotas de aquellos consejos de ministros, pues probablemente no estaríamos donde estamos. Y quiero poner en valor porque que España sea hoy el líder europeo en renovables, en integración de renovables, y que sea el país más seguro desde el punto de vista de suministro eléctrico no es una casualidad. Esto se lleva por un marco regulatorio y normativo que se lleva impulsando desde entonces, ¿no? desde 2008. Y creo que es de justicia que lo reconozcamos todos, ¿no? La producción legislativa del Ministerio es tan enorme que es imposible resumirla, ¿no? Es imposible. Pero, por decir algunos hitos, por supuesto, la Ley de Cambio Climático, Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, por cierto, se está ahora mismo revisando, las estrategias de descarbonización a largo plazo, la estrategia de transición justa, son medidas estructurales, con otras iniciativas que son más, están destinadas también a afrontar el momento coyuntural que vivimos, pero para incorporar el futuro, como las hojas de ruta, autoconsumo, hidrógeno verde, eólica marina, energías del mar, almacenamiento, biogás, la materialización de los PERTES, que son fundamentales, energías renovables, hidrógeno renovable, almacenamiento, economía circular, digitalización del ciclo del agua, participación en el vehículo eléctrico y conectado, y lo que nos toca más de cerca, la planificación eléctrica. En fin, es que es un esfuerzo normativo de tal naturaleza, y los reales decretos leyes derivados de la protección de los consumidores vulnerables desde la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, que realmente decir que el equipo del Ministerio está dejando la vida es quedarse corto. Y, por supuesto, el liderazgo europeo, el mecanismo ibérico, el tope del gas en una horquilla razonable, las interconexiones internacionales, el H2Med y, claro, no me extraña que le regalaran esa sudadera en la presidencia checa que decía tantas reuniones como sea necesario, porque creo que prácticamente han pasado más tiempo con ellos que con sus familias.
Y esto, evidentemente, tiene un reconocimiento internacional. Teresa Ribera ha sido nombrada, una vez más, facilitadora de negociación en la COP27, en la lucha contra el cambio climático y también en la COP15, el impulso del marco global de biodiversidad. Así que nos espera un añito también interesante, pero yo creo que vamos a recoger los frutos que tú has sembrado, Teresa, y que ha sembrado todo el equipo del Ministerio y el Gobierno de España, y que esto se va a conseguir a través de un año 23 que tiene que consolidar bastantes cosas. Para empezar, consolidar, y en esto ya asumo la responsabilidad, un sistema eléctrico cada vez más renovable y diversificado. Hoy día ya 6 de cada 10 megavatios son renovables. En 2022 hemos tenido el récord de producción eólica y fotovoltaica. Y aunque vamos muy bien, no nos podemos dormir, básicamente porque la emergencia climática ya es un hecho. Leí, creo que antes de ayer, que en 2022 se han superado los 300 días de temperaturas por encima de la media normal. 300 días en un año, esto ya no son hipótesis, es una realidad. Y tenemos que aprender a compartir nuestro potencial renovable de forma solidaria con Europa, pero Europa no puede olvidar que necesita las renovables españolas para cumplir los requisitos de eficiencia energética, de transición ecológica y de autonomía estratégica. Por tanto, para mayor seguridad de suministro, hace falta más integración de renovables y hace falta que estas interconexiones se refuercen, en nuestra opinión. Para que os hagáis una idea, aunque después un poco que Teresa dará cifras sobre el ahorro que ha supuesto el tope del gas, yo quiero citar que en los 6 primeros meses de vigencia del tope al gas, nosotros desde España hemos garantizado entre un 2 y un 3,5% de todo el suministro eléctrico de Francia y un 35% del suministro eléctrico de Portugal, con lo cual es evidente que nuestra potencia renovable es necesaria en Europa. ¿Y qué viene para este año? Brevemente, pues creo que los vectores fundamentales que tenemos que desarrollar es la responsabilidad, ser capaces de desarrollar la red de transporte a tiempo para que se pueda cumplir todos los requisitos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En segundo lugar, desarrollar todos los vectores que están ahora mismo sobre la mesa para el desarrollo industrial y para el desarrollo de nuestro mercado energético, el autoconsumo fotovoltaico, que está despegando de forma absolutamente relevante, de 500 a 1.500 megavatios en apenas año y medio, la eólica marina. También han tenido tiempo de crear el marco normativo adecuado para los planes de ordenación del espacio marino, la eficiencia energética. Querido Miguel, que lo tenemos todos pendiente y nos interpela a todos y a cada uno de nosotros con un esfuerzo pedagógico que debemos hacer, el almacenamiento, bombeo, baterías, el hidrógeno verde y, por supuesto, la innovación tecnológica. Sin ella, pues ninguna de estas cuestiones será posible, porque no podemos, creo, olvidar que la transición ecológica y la transición y la transformación digital tienen que ir de la mano. Así que creo que, a pesar de las dificultades, se han puesto las bases y tenemos un montón de oportunidades para consolidar esa regulación y para hacer que España sea lo que es el líder europeo en energías renovables, y esto mejorará, por supuesto, la calidad de vida de nuestros consumidores, tanto domésticos como industriales. Gracias, Teresa, y enhorabuena. A continuación tiene la palabra Jorge de Miguel, que es director de Desarrollo y Construcción de Aquila Clean Energy. Buenos días, estimada vicepresidenta tercera, secretario de Estado y demás autoridades. Mi nombre es Jorge de Miguel y soy el director de Desarrollo y Construcción en Aquila Clean Energy. Antes de nada, me gustaría agradecer a Antonio Gavilanes y a todo el equipo de Club Diálogos para la Democracia por invitarnos a participar en este desayuno informativo. Creemos que este evento, que reúne a actores claves de distintos sectores, es de suma importancia para conocer y debatir sobre el presente y el futuro de la transición ecológica en nuestro país. Aquila Clean Energy es uno de los principales actores del sector de las energías renovables en Europa. En España, en concreto, contamos actualmente con una cartera de alrededor de 3,7 gigavatios de proyectos fotovoltaicos y eólicos en diferentes fases de desarrollo y operación. Tenemos vocación de permanencia y un compromiso de largo plazo en este país. Hemos construido ya una fuerte presencia local con un equipo de más de 100 profesionales, además de los cuantiosos empleos que generan nuestras plantas. Estamos dejando una huella positiva y duradera en aquellas regiones en las que estamos presentes, y el compromiso con las comunidades locales forma parte de nuestro ADN.
Somos la plataforma de energía renovable en Europa del grupo Aquila Capital, compañía de inversión y gestión de activos esenciales. Desde Aquila Clean Energy tenemos presencia en 15 países europeos y contamos con un portfolio que estamos desarrollando en Europa de más de 11 gigavatios. Tenemos un compromiso de impulsar la transición energética en Europa y a conseguir una economía descarbonizada. Entramos en España en 2018 y desde entonces hemos visto de primera mano la impresionante evolución del sector renovable. Y yo creo que aquí hay que felicitar tanto a su ministerio como al sector por hacerlo posible. España es ahora, sin lugar a dudas, líder, un actor clave en el desarrollo de las renovables en Europa y el que está destinado a liderar la transición energética. La solución a la triple crisis a la que nos enfrentamos, la crisis climática, la crisis energética y la crisis económica, pasa por un despliegue masivo de las renovables. Y España, en este sentido, se encuentra en una posición privilegiada y es la que tiene el mayor potencial para que este despliegue se realice en Europa, construyendo así un sistema energético más robusto, más independiente, más autónomo y más limpio. Para que esta potencialidad se materialice, es necesario, por una parte, la iniciativa privada y, por otra parte, la colaboración público-privada. Hay tres factores clave que hacen que España sea un destino muy atractivo, tanto para inversores como promotores. Por una parte, evidentemente, España tiene un recurso solar y fotovoltaico envidiable. Recordemos que España es el país con el mayor recurso solar de toda Europa y, por otra parte, también tiene disponibilidad de terreno. Por otra parte, las energías renovables son ya completamente competitivas, gracias, por una parte, a los continuados avances tecnológicos y, en concreto, en España tenemos un tejido industrial muy fuerte en el sector renovable. Y, por último, pero no por ello menos importante, el tercer factor que hace España un país atractivo es un marco regulatorio estable y seguro. Todo esto es necesario para que pueda existir una iniciativa privada y para llegar a lograr los objetivos que se ha marcado tanto España como Europa. Prueba de este atractivo de España es la gran cantidad de proyectos que se están desarrollando, gracias a lo cual este año se va a revisar el PNIEC con una mayor ambición. Debemos hacer todo lo posible, empresas y administraciones, para conservar y preservar este ecosistema, pues es la única forma para que España siga liderando el desarrollo de la transición energética y cumpliendo los objetivos que se ha marcado. Y nosotros, desde aquí, la Clean Energy, queremos contribuir, en la medida de lo que podemos, a que así sea. Desde aquí nos gustaría también agradecer a la Administración, sobre todo los últimos meses y bueno, de los últimos años en particular, para sacar adelante esta gran cantidad de proyectos que se están desarrollando. No obstante, evidentemente nos preocupa que pueda haber proyectos serios y bien planteados que se puedan ver fuera por retrasos en la aprobación. Pero confiamos que se encontrarán soluciones para ellos. Sin más, quería volver a agradecer la participación de la vicepresidenta tercera y la organización de este desayuno informativo. Les dejo con José María González Vélez, presidente de Gesternova. Muchas gracias. Tiene la palabra, como está en la agenda señalado, José María González Vélez, que es el presidente de Gesternova Energía. Gracias, buenos días. Vicepresidenta y ministra, querida Teresa, es necesario agradecerte tu presencia porque creo que siempre es bueno que tengamos una visión directa de lo que va a ser en los próximos meses y en el tiempo futuro la política de tu ministerio. Antes lo comentábamos, que en los 40 años empiezo a pensar que soy decano yo en estos encuentros y eso me empieza a preocupar. Pero hace 40 años que estoy en este sector y yo creo, se lo comentaba antes a la ministra, que no he conocido nunca una crisis tan seria en materia de energía como la que le ha tocado a ella gestionar en España. Y lo mismo que en el año 94 sí que España fue quien promovió que el objetivo de Europa
se convirtiera en el 12% obligatorio para el año 2010. Ahora ella está llevando la iniciativa también de la reforma de los mercados para que, sobre todo las renovables, sean capaces de ser una de las soluciones, si no la principal solución de la crisis energética. Ella, esto estando en la administración, en la política y fuera, en los que sí que hemos mantenido contactos, bueno, permanentes no, pero sí de vez en cuando, lo de las renovables se lo creyó desde el principio, es decir, no es moda. Algunas veces a mí ahora me dicen que cuando me dicen que a qué me dedico a las renovables, pues esto está de moda. Bueno, pues yo ya hace, desde el año 80 y pocos, que me lo creí y que me dedico a ello. Sí que quiero decir que Red Eléctrica también ha contribuido a que España sí que sea líder de las renovables en Europa. Tuvimos una serie de funciones, de trabajos en los que el sector colaboró muy estrechamente, pero si no llega a ser también por el esfuerzo en aquel momento de Red Eléctrica, pues hubiera sido muy difícil. Ahora mismo sé que están trabajando también para poder incorporar las renovables incluso a los niveles de autoconsumo pequeño para que no se produzcan distorsiones en la red y que permitan el crecimiento de esto. Sí que yo ya no represento institucionalmente a nadie, hablo solo por mí mismo, pero cuenta con el sector porque es un sector pujante, es un sector dinámico y que sí que es capaz de hacer el esfuerzo que tenga que hacer para la solución, que creo que es la más rápida. El autoconsumo, hablo de autoconsumo, creo que es una solución la más rápida para gestionar el tema y una respuesta esencial para que los precios del mercado puedan abaratarse. Agradecer de nuevo tu presencia, a Miguel y a Antonio por la invitación a que Gestionova esté presente y doy paso la palabra, que creo que es lo más interesante, que oigan a la ministra. Nuevamente, muchas gracias a los patrocinadores que han hecho, como he dicho antes, posible este acto, y ya cedo los trastos a Miguel Sebastián para que empiece el diálogo con la vicepresidenta y luego pues el coloquio. A propósito del coloquio, animo a todos los asistentes que hagan una pregunta en las cartulinas y se la pasen al moderador para que directamente se la haga a la vicepresidenta, que serán hechas a la vicepresidenta, como se acostumbra, todas y cada una de las preguntas que hagan ustedes. Miguel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, vicepresidenta, por tu presencia. Yo quisiera empezar diciendo algo para un poco aclarar cuál es el formato de estos diálogos para la democracia. Aquí no se trata del típico periodista que trata de poner en un apuro a la invitada o el invitado para ver si saca un titular que le metan un lío con su gobierno, con otros partidos o con alguna empresa. Nosotros no somos periodistas y el Club de Diálogos para la Democracia, que viene desde la transición, es parte de la sociedad civil y nosotros lo que pretendemos es que la gente entienda lo que está pasando en un tema muy complejo como es el tema energético y que intente saber, como ha dicho José María González Vélez, por dónde va a ir la política energética en los próximos meses o incluso años y, por supuesto, también para los inversores que les sirva de ayuda para sus planes, ¿no? Eso, dicho sea de paso, porque como sé que he recibido alguna crítica de que hace un exministro socialista dialogando con una ministra socialista, pues esa es la explicación. Y vamos a empezar. Yo he dividido el diálogo en tres bloques, porque estos son muchos temas y nos podemos perder, ¿no? Un poco las tres utilities, por decirlo así, ¿no? Agua, gas y electricidad. Evidentemente, la electricidad es lo más complejo y quizás lo que despierte más interés. Lo dejo al final para que no nos quite tiempo para las otras dos áreas, ¿no? Y empiezo diciendo algo que también ha dicho José María González Vélez, y es
Yo que he sido ministro de la cosa energética del año 2008-2011, que creíamos que lo habíamos tenido muy difícil, la verdad es que ahora siento una enorme simpatía por vosotros, por ti, por tu equipo, por lo que os ha tocado vivir, ¿no? Y luego es que encima yo no llevaba medio ambiente, pero es que tú encima llevas el agua. Nosotros no, nosotros eso no lo llevábamos, ¿no? Y por tanto, que dicho sea de paso, tenéis toda mi simpatía y la verdad mis felicitaciones por el trabajo que hacéis. Luego habrá tiempo para valorar, y el tiempo valorará el trabajo. Vamos a empezar por el agua, ¿no? El agua, yo creo que estamos todos de acuerdo, que yo nunca he llevado este área desde la política económica, pero el agua es probablemente el recurso que va a ser más escaso en el futuro. Yo creo que la energía acabaremos resolviendo el problema de escasez, pero en el agua lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Y evidentemente esto va a crear problemas, ¿no? Yo en el tema del agua, para ser muy breve, porque tenemos poco tiempo, se nos ha consumido bastante tiempo del diálogo, yo veo una doble dimensión, una dimensión política. Y es, claro, nosotros desde que éramos niños, y yo soy bastante más mayor, no solo que la vicepresidenta, sino que muchos de los presentes, ya hablábamos del problema del agua en España. Entiendo que viene desde antes de la Segunda República. Pero ¿es posible que haya un pacto de Estado para que el agua no se utilice como herramienta de conflicto territorial en España? ¿O eso ya, o lo damos ya por perdido la posibilidad de ese pacto? Pues muchas gracias, Miguel, por la pregunta, muchas gracias por la invitación y afortunadamente estoy muy bien acompañada, no solamente por todos los que estáis aquí para poder compartir en este contexto divulgativo, explicativo, que ayude a desentrañar algunas de las claves, también lo estoy porque tengo a una de las representantes, a una de mis compañeras en el Gobierno, que resulta fundamental, capital, tanto en el agua, en la energía, como muy bien dices, en el diálogo, que es la ministra de Educación. Quiero agradecerte, Pilar, la presencia, porque es verdad que muchas veces la pasión con la que se viven los temas refleja que quizá no hemos sido capaces de trasladar, de crecer con patrones divulgativos, educativos, bien informados, que nos ayuden a ponderar correctamente de qué se trata la convivencia, el consenso y cómo podemos concentrar nuestros esfuerzos en soluciones. Yo creo que el elemento educativo en un momento de cambio tan importante como el que estamos viviendo, sabiendo que debemos ajustarnos mucho más a los límites del planeta en la construcción de la prosperidad de las personas y de las sociedades, es capital. Y es verdad que ese binomio agua-energía, que tiene mucha relación entre sí, pero que también representa quizá los dos elementos físicos junto con el suelo que son más relevantes en el bienestar de las personas, de la familia, de la sociedad, pero también para el progreso de los sectores económicos, pues no siempre es fácil de resolver y de encontrar propuestas de política pública, marcos de ordenación que nos satisfagan a todos. Yo creo que ha habido un progreso muy notable en el entendimiento del agua en España. Yo creo que todavía oímos a veces frases pues, que no se corresponden ni con los datos ni con el conocimiento científico, pero sí hemos dejado de oír frases que claramente eran muy contrarias a la realidad y que oíamos hace no tanto tiempo. Se vive con cierta angustia porque, lógicamente, todo el mundo percibe que quiere tener seguridad con respecto al acceso al agua, pero, como digo, yo sí entiendo que ha habido un progreso muy, muy notable. Y quizás sea uno de los componentes de inicio del año más potente. Hemos trabajado durante casi 3 años en la preparación del siguiente ciclo de planificación hidrológica. Creo que el hecho de haber llegado hasta aquí con un nivel de madurez, de consenso técnico, político, territorial entre los distintos actores muy, muy notable, refleja que las circunstancias han cambiado, que la sociedad ha ido convergiendo en un entendimiento de pues yo puedo querer todo el agua que quiera, pero hay limitaciones físicas que no dependen de la voluntad de nadie y, por tanto, debo hacer un esfuerzo aprovechando algo que también es muy importante en nuestro país. Contamos con un sector de la ingeniería, de los servicios asociados al agua extraordinariamente potente y extraordinariamente moderno.
Y, por tanto, en ese sentido, me parece que podemos acometer esta primera fase que nos permita aprobar los planes hidrológicos en mejores condiciones. Creo que, hablando de diálogos para la democracia, sería deseable que cada vez que toque un asunto relevante en relación con el agua, desde luego las decisiones en torno a la planificación, pero cada una de las situaciones de estrés que se puedan producir, da igual quién gobierne, da igual quién esté en cada uno de los territorios, parece que sea una cuestión de vida o muerte y de pasar por encima de quien esté en ese momento asumiendo la responsabilidad de velar por el interés general, porque es normal que cada cual con su esfera territorial de proximidad, con su necesidad económica de proximidad, vea las cosas de manera diferente a otro que esté en otro sitio. Y nuestra responsabilidad como Gobierno es intentar maximizar el interés general, intentar maximizar las respuestas que hay que ofrecer a cada una de esas necesidades. Y es lo que hemos hecho. Y yo creo que hemos alcanzado un nivel de consenso muy elevado. Es verdad que la última fase, las últimas semanas, justo antes de convocar el Consejo Nacional del Agua, todavía parte de los que sentían que, además de una cantidad como nunca ha habido, destinada a la inversión en infraestructuras para poder dejar de depender en una medida tan alta de cuánto llueva en la cabecera del Tajo para poder satisfacer las necesidades de agua, primero las de boca, que es un derecho humano, y después las de los sectores económicos. Necesitábamos reforzar, modernizar la capacidad de aportaciones adicionales de agua, agua desalada, agua reutilizada, conectar las desaladoras, buscar la eficiencia, buscar la inteligencia en esa gestión y cumplir con lo que es una obligación que parece muy obvia, pero que no siempre cuenta con el respaldo total, y es que todos los ríos deben contar con algo tan elemental, tan primario como es la definición de caudal ecológico, que se hace con arreglo a criterios técnicos, científicos, y en todos los ríos los mismos. No es que tengamos enchufe por un río o por otro, y el río más caudaloso de la península ibérica, compartido con Portugal, lo que suscita también algunas veces ciertas reticencias, ciertas preocupaciones expresadas por nuestro país vecino, carecía de esta definición, lo que explica que haya habido 5 sentencias en contra y que se haya anulado el plan. Yo creo que el resultado es un resultado muy positivo. Creo que, como decía, nunca ha habido tanto recurso para poder concentrar un esfuerzo inversor tan importante y con una calendarización muy exigente, pero que vamos cumpliendo mes a mes. Y, por tanto, soy optimista, y el mensaje es un mensaje de tranquilidad y es un mensaje de responsabilidad a las instituciones. Es demasiado fácil, llevamos en esta legislatura llevamos unos cuantos ejemplos, es muy fácil buscar argumentos demagógicos que enardezcan un poco los sentimientos de preocupación legítimos, en todo caso, de cualquiera. Pero no se trata de generar más preocupación, se trata de aportar con propuestas sobre cómo resolver los problemas. Y yo creo que la responsabilidad de todos, pero en particular la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios, todos aquellos que tienen representación parlamentaria, es clave. Y creo que la responsabilidad como Gobierno es precisamente concentrarnos en la mayoría social, en la respuesta a las personas y en el mantenimiento de las premisas que permitan garantizar la actividad económica sin distorsionar, sin desequilibrar en favor de grandes corporaciones o de grandes intereses que no necesariamente tienen por qué tener en cuenta la preocupación individual de los ciudadanos, de las personas. Así que te contesto a medias, un poco a la gallega, pero yo sí soy optimista con respecto a una convergencia creciente sobre por qué es importante el agua, por qué estamos en condiciones de mejorar de forma muy importante nuestra relación con el agua y de conseguir un consenso mucho más elevado del que hemos tenido hasta ahora. Te veo optimista con el tema del consenso. Ojalá se cumplan tus deseos. Pero pensando un poco más en el largo plazo, bueno, está claro que la demanda de agua va a seguir siendo creciente, y encima ya con las necesidades que requiere el hidrógeno verde, etcétera.
¿Qué se puede hacer por el lado de la oferta en un país como España? Desalación, que es un poco lo que intentamos hacer en la época del gobierno de Zapatero, más almacenamiento, aunque sean en mini centrales, trasvases, nuevos trasvases, nada de lo anterior, todo lo anterior. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pensando más en la demanda a largo plazo de agua. Bueno, yo creo que se trata de hacer todo y hacerlo todo con inteligencia. Evidentemente hay una apuesta por incrementar la desalación, por reducir los costes energéticos, la intensidad energética del proceso de desalación, pero también los costes de la energía, porque se acaba eso convirtiendo en el coste del agua desalada. Facilitar la reutilización, es decir, la economía circular también aplicada al agua, facilitar la eficiencia, son cosas, por tanto, que en una sala donde hay mucha gente dedicada a la energía suenan y se comprenden bien. Facilitar la digitalización, el conocimiento, la mejor gestión para poder acertar en mucha mayor medida sobre cuál es la cantidad exacta, tanto en alta como en baja, en el consumo final. Pensemos que tenemos una administración del agua muy potente, no siempre bien tratada, dicho sea de paso. Quizás la administración del Estado presente en el territorio con mayor impacto económico y no siempre bien dotada para poder gestionar esto que es tan importante para los ciudadanos y para los sectores económicos y que, sin embargo, todavía no cuenta con las herramientas de una buena gestión en el siglo XXI, que requiere una mejor digitalización. Una cosa que hemos hecho, que también ha sido muy gráfico en este lado de la oferta, ha sido optimizar los volúmenes trasvasados en cada momento. No siempre yendo al pico máximo conseguimos el mejor rendimiento, ni en la cuenca cedente ni en la cuenca receptora. Por tanto, el mantener una gestión que nos permita reducir, aplanar todos esos picos, mejora las condiciones aguas arriba y, evidentemente, también la tranquilidad de los ciudadanos que viven en cabecera y la disponibilidad y el buen uso aguas abajo. O sea que yo creo que vamos a tener que seguir contando con una visión que permita entender que el agua es un recurso escaso y precioso, venga de donde venga: agua desalada, agua reutilizada, agua de superficie, agua subterránea, que por tanto requiere un tratamiento muy inteligente, muy conocedor también de cuáles pueden ser las condiciones de contexto, incluidas las meteorológicas, que nos permitan gestionar mucho mejor el recurso, evitar obviamente las fugas, las pérdidas que una red antigua puede ocasionar, y todavía tenemos mucho de esto, sobre todo en el ciclo urbano del agua, y buscar una buena gestión para todos en todo momento. Y un último comentario que también es muy importante y que quizá es la característica más relevante de todos estos planes para todas las demarcaciones de este nuevo ciclo de planificación, y es que se integra plenamente la visión que es compatible con los escenarios climáticos. Hasta ahora la planificación pensaba en cuál es el volumen de agua promedio del que voy a disponer. Y la responsabilidad del planificador de agua en este momento es estar preparado para disponer de agua en condiciones extremas, cuando hay periodos prolongados de sequía, pero también para poder responder, para poder reaccionar cuando nos encontramos con situaciones de lluvias torrenciales, de inundaciones, que desgraciadamente también en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes se producen. Por tanto, está como el sector energético también en un proceso de cambio conceptual y de cambio de enfoque muy notable. E insisto, porque el paralelismo con el sector energético es muy interesante también y quizás es menos conocido, no ha lucido tanto, ¿no? España es una potencia industrial y de servicios en agua, de conocimiento, de buena gestión en todas las dimensiones que requiere el tratamiento correcto del agua, y yo creo que esta oportunidad de poder integrar correctamente, de poder poner en valor y de poder anticipar lo que quizá cada día sea más exigente es clave, y esa es la voluntad que tenemos. Muy bien, pues si te parece pasamos al gas, o casi mejor dicho, gases. Vamos a empezar por el gas natural. A mí me parece que, hablando un poco de la coyuntura, la estrategia europea
a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Es un poco arriesgado porque yo creo que parte de la base de que el conflicto de Ucrania, el conflicto con Rusia, se va a resolver a lo largo de este año 2003. Creo que se ha hecho una estrategia muy inteligente de llenar las reservas para pasar el invierno y bueno, también ha ayudado el clima, pero se va a pasar el invierno sin ningún problema de suministro en Europa. Creo que eso es muy buena noticia. A mí lo que me preocupa es qué va a ocurrir en el año 2004. Ya sé que queda mucho tiempo todavía, ¿no? Pero esta estrategia, ¿cómo se extiende al año 2004 cuando ya no podremos rellenar las reservas con gas ruso? Porque habrá prohibición de compras. En ese momento, ¿qué es lo que se hará en caso de que el conflicto continúe, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente la manera en la que vemos la cuestión hoy nos permite hacer un análisis mucho más sosegado y yo diría realista de la situación de tensión y pánico de ahora hace justo un año, ¿no? Cuando ya estaban aflorando reacciones y situaciones enormemente extrañas, con dificultades en el flujo procedente de Rusia hacia Alemania, con reventa de lo que estaba almacenado ya en suelo europeo, como que estaba gestionado por Gazprom, la mayor parte de los almacenes en Alemania. Y todavía no sospechábamos, pero todavía no nos lo acabábamos de creer. Yo diría varias cosas. La primera de ellas es que la voluntad es deshacernos cuanto antes de una vulnerabilidad tan importante como ha demostrado ser la dependencia de un único proveedor o de un proveedor en posición privilegiada. Pensemos que representa hasta el 60% del gas en muchos Estados miembros de la Unión Europea. Segundo, tomar nota de los riesgos, de la enorme volatilidad del gas en este contexto de turbulencias, pero también que el impacto social y económico que esto representa confirma argumentos adicionales para acelerar la transición energética. La solución de fondo es intentar reducir cuanto antes esas dependencias. Y ese es un elemento que yo creo que ha estado muy presente en unos debates que efectivamente han sido muy intensos con el resto de los colegas europeos dedicados a energía durante todo el año y que explican cómo Alemania ha pasado a cero gas procedente de Rusia en menos de un año, cosa que es espectacular y lo difícil que es eso, porque incluso cuando conceptualmente esa idea está comprada, lo cierto es que de un día para el otro es muy difícil poder reducir esa dependencia tan fuerte. Nos queda por delante el otoño, 23-24, y hay que ver un poco cómo se plantean las cosas, pero sí que es verdad que la situación se ha reforzado, es decir, se está buscando una diversificación de proveedores y yo creo que todavía hay cosas que necesitan un ajuste fino. Pensemos que una idea que lanzamos hace un año y que entonces sonaba muy raro y evidentemente todavía tiene muchas dificultades y muchas complejidades operativas, pero que se ve como algo interesante, es la construcción, la institución de esta plataforma de compras conjuntas, voluntaria, pero que permita también pensar en cuál es el papel que puede desempeñar Europa con su peso de mercado, con su cuota de mercado en mercados internacionales. Y es cierto que el mercado de gas natural licuado no funciona exactamente igual que el gas que viene por tubería, que por definición solamente puede llegar por esa tubería, ¿no? Por tanto, las condiciones son diferentes. Hemos visto, por tanto, que se ha producido un esfuerzo notable por parte de los países con mayor dependencia de Rusia para buscar diversificación de proveedores, pero también
generación de alternativas. En muy poco tiempo se ha conectado por tubo el gas noruego con Centro Europa, en muy poco tiempo se han buscado regasificadoras flotantes, en muy poco tiempo se han planteado cosas que hace un año eran implanteables. Yo creo que aquí hay algunas cuestiones que hay que mirar con mucha atención. La primera de ellas es que no puede producirse un efecto pendular en el que de repente coloquemos demasiadas manzanas en el cesto de nuevas inversiones en el ámbito de las infraestructuras de gas. Es obvio que el gas va a seguir siendo una pieza central en el proceso de transición, pero es obvio también que por seguridad climática, por seguridad inversora y financiera, por seguridad económica y por alianzas, hay que modular muy mucho cuánto recurso se destina a nuevas infraestructuras o cuál es la extensión, la vida natural de los contratos que se puedan firmar. Y este es uno de los grandes debates que hay hoy en la escena internacional y en las relaciones comerciales entre Europa y los países productores. Y esto explica también por qué en la Agencia Internacional de la Energía, a petición de varios estados, incluida España, se ha constituido un grupo especial dedicado al seguimiento de los mercados globales de gas y de GNL, porque no existía un foro de trabajo de esas características que permitiera poner en común una visión y una anticipación y que ofreciera cierta estabilidad, cierta predictibilidad entre productores y compradores de gas. Sí, es que la guerra de Ucrania yo creo que nos ha pillado en un momento muy malo en la transición ecológica, ¿no? Porque, claro, ahora es verdad que nos hubiera venido mejor, digamos, en esta crisis del gas ruso, si hubiéramos tenido, me refiero a Europa, no en España especialmente, pero sí en Europa, si hubiéramos tenido pues, más almacenamiento o más regasificadoras o más interconexiones. Pero claro, la pregunta que se hace uno es si a medio plazo quieres reducir la dependencia del gas, ¿merece la pena hacer todas estas inversiones que son muy costosas en regasificadoras, interconexiones, almacenamiento, en algo de lo que pretendes desprenderte, ¿no? Entonces, aquí hay un dilema que cómo se resuelve a la hora de dar las señales, digamos, a los inversores, cómo se resuelve este dilema en que necesitamos invertir en algo que deseamos desprendernos de ello en el futuro, ¿no? Yo creo que es un dilema muy, muy complicado de resolver, ¿no? Veo a Paca Sauquillo y ahí en el rincón y pienso que la guerra nos viene mal en cualquier circunstancia siempre, no nos hubiera venido bien nunca, ¿no? Pero sí creo que de lo que está ocurriendo hay varias cosas que son interesantes y que debemos también responder con inteligencia. Creo que quizá debe ser utilizado como un catalizador para construir más Europa en muchas dimensiones muy diferentes. Desde luego, más Europa desde el punto de vista energético, ¿no? Esto de que cada Estado miembro decide de forma soberana cuál es su mix energético, es verdad, pero, en fin, tenemos margen para mejorar mucho en la complementariedad de nuestras infraestructuras, en los esfuerzos por la innovación y por los saltos tecnológicos, en la capacidad de utilizar esto como una de las herramientas de geopolítica con el poder blando al que está acostumbrado y la diplomacia a la que está acostumbrada Europa, pero que nunca ha sido capaz de gestionar bien y donde todavía hay intereses muy distintos, pero deberíamos ir sumando. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. La segunda es que, como digo, ha hecho muy visible, si eso lo combinamos con los efectos del cambio climático que estamos viviendo ya, y antes no me acuerdo quién apuntaba que hemos tenido más de 300 días por encima de la media de temperatura en España, ha sido uno de los años más cálidos, también uno de los años más secos. Esto explica por qué hemos tenido que asegurar el 35% del total del consumo eléctrico en Portugal, porque no podían utilizar la hidraulicidad. Es decir, que combinado todo esto también se pone de manifiesto cómo es capital acelerar toda la transformación del sistema energético en su conjunto, no solamente de la parte eléctrica, que debe poder ofrecer por adelantado muchas soluciones de otros consumos finales de energía. Y sí creo que esto se percibe con
de una forma más clara desde el punto de vista de la intuición por parte de los ciudadanos, y es responsabilidad de nuevo de las instituciones, de la política, aprovecharlo políticamente para construir Europa. Así que sí, es verdad, yo creo que viene mal en todo caso, digo, pero es verdad también que hay una serie de apuntes que saltan claramente a la luz. Necesitamos aprovechar nuestras infraestructuras, nuestras capacidades. Esto explica por qué, y este es uno de los debates que también se ha suscitado este año, una red mallada, una mayor capacidad para encontrar alternativas. Nunca sabemos quién va a tener un problema. ¿Quién le iba a decir a Francia que iba a tener los problemas que ha estado teniendo estos meses con su parque nuclear y teniendo que pedir a todos sus vecinos que exportaran al máximo de su capacidad de electricidad para asegurar el suministro? ¿Quién le iba a decir a Portugal, que estaba tan contento con un formato prácticamente sin carbón, cerrando la última central de carbón, que no iba a tener agua y, por tanto, esa menor posibilidad de generar electricidad le iba a llevar a tener que depender en mayor medida del sistema español? Y aquí quiero hacer un reconocimiento expreso de la fortaleza que ha demostrado el sistema español. O sea, hemos reducido nuestro consumo, hemos sido más eficientes, hemos integrado muchas variables muy diferentes y muy complejas, pero hemos sido capaces de responder a dos tensiones de nuestros vecinos muy potentes. Todo esto en un año en el que salía el carbón, en un año en el que había tensiones en el resto del mundo con respecto al gas, y en un año en el que había que integrar masivamente un crecimiento exponencial de la potencia renovable instalada, ¿no? O sea que yo creo que está demostrando unas fortalezas, me parece que ha sido Jorge quien lo ha dicho antes, ¿no? Unas fortalezas que no solamente son de la institucionalidad o del marco regulatorio, que también, o sea, no os creáis que no, también, pero que lo son también del conjunto de la sociedad y del conjunto de los actores en el ámbito energético, bien tutelados en la pantalla de Red Eléctrica y en Alcobendas, para ver que todo funcione perfectamente. Yo creo que eso son cosas buenas, que a veces no las vemos, no las apreciamos, y me parece que nos viene bien también ser consciente de cómo, incluso en situaciones muy complicadas, pues hemos estado a la altura, hemos sabido capear y hemos sabido orientar nuestras decisiones, tanto en términos de seguridad como en términos de ganar el futuro, yo diría de forma excelente. En el tema de la seguridad de suministro, está claro que España se ha beneficiado de tener una buena, digamos, oferta de regasificadoras, que por cierto nos criticaron mucho cuando las autorizamos en nuestros tiempos, y eso nos ha ayudado muchísimo al suministro de gas natural licuado y su posterior regasificación en España, ¿no? Pero también necesitamos el gas argelino. El tema del gas argelino, afortunadamente, no se ha vuelto a oír hablar nada, y yo aplico la regla británica del no news, good news. Es así, es decir, ahí tenemos garantizado el tema del gas argelino, aquello está, digamos, resuelto, porque sigue cerrado el tubo que va por Marruecos, el tubo del Magreb, entiendo que es un despilfarro, ¿no? Pero en general tenemos resuelto, por lo menos a corto o medio plazo, el tema del gas argelino. Yo creo que Argelia es un país confiable, incluso en un momento como este hemos visto cómo ha seguido adelante para instalar y hacer funcionar un compresor adicional para poder bombear más gas. Las relaciones son relaciones comerciales que están funcionando bien. Hemos siempre procurado ser muy cuidadosos, porque creo que es muy importante llevarse bien más allá de aspectos puntuales o de momentos puntuales. Es importante llevarse bien y que les vaya bien a nuestros vecinos, y obviamente nos encantaría que nuestros vecinos se llevaran bien entre sí, pero no siempre depende de nosotros. En paralelo, desde antes de que finalizara el funcionamiento, el plazo contractual del gasoducto del Magreb, Marruecos pedía que hubiera una relación comercial que permitiera la exportación de gas utilizando las infraestructuras españolas, una relación comercial que nosotros exigimos que fuera con total transparencia. Es decir, entendiendo la sensibilidad de Argelia al respecto, a Marruecos le pedimos que fuera absolutamente trazable el origen del gas natural licuado
que llegara a las regasificadoras españolas y se pudiera bombear a Marruecos de tal manera que las moléculas que llegaran a España coincidieran cuantitativamente con las moléculas que acabaran siendo trasladadas a Marruecos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que ser cuidadosos, sensibles a las preocupaciones y a las sensibilidades de nuestros vecinos, buscar siempre cómo mantener la mejor relación posible. Evidentemente nos gustaría, creemos que estamos en condiciones de mantener una relación mucho más intensa con Argelia en muchos frentes que son frentes comunes. Al final la realidad, tanto en términos climáticos, energéticos, de agua, de litoral, de desarrollo económico, pues son muy parecidas, muy próximas a las que podemos sentir aquí. Yo creo que eso pues tendremos que recuperarlo, ¿no? Vamos a pasar un poco al biogás. El biogás ha sido un poco como ciclotímico en nuestro país, ¿no? Y la Comisión Europea dice que España, junto con Francia y Alemania, es de los países con más potencial para convertir, digamos, residuos en metano. ¿Está ya la tecnología madura? Además, eso es utilizable en las infraestructuras, ¿no? ¿Como para que se haga una apuesta estratégica o es todavía demasiado pronto para apostar por el biogás? ¿En qué momento estamos ahora? Yo creo que vamos tarde, tenemos mucho potencial y hemos ¿Vamos activado. tarde? Sí. Yo creo que efectivamente España tiene un potencial muy importante para la utilización de biogás, tiene una gran cantidad de residuos agrícolas, tiene un volumen de lodos de depuradora que podría utilizar en mucha mayor medida. Hemos activado algunas convocatorias de apoyo para que en esa capacidad de aprovechamiento de proximidad se vayan desarrollando soluciones que evidentemente no van a desplazar volúmenes inmensos del consumo de gas natural, pero sí volúmenes significativos a escala micro. Tenemos un objetivo que prácticamente multiplica por 4 la utilización de biogás que presenta en estos momentos España, y los mensajes que nos llegan son mensajes de gran interés. O sea que yo creo que tendremos que ir viendo el modo en el que esto va despegando y normalizando su empleo, sobre todo a escala local. Muy bien. Y ahora vamos un poco al hidrógeno verde. Esto no estaba en mis tiempos, esto es muy moderno para mí. Pero del hidrógeno verde, realmente lo único concreto que hemos sabido es el proyecto del tubo de Barcelona-Marsella, del H2Med. Y claro, hay mucha gente que dice, al contrario del gas natural, el hidrógeno verde en principio es producible por cualquier país, ¿no? Habrá diferencia de costes, habrá ventajas comparativas, pero todos los países lo pueden producir y reproducir. Entonces, ¿justifica, digamos, esa diferencia de costes el financiar una infraestructura que presuntamente será muy cara de tubo para hidrógeno verde desde Barcelona a Marsella? Bueno, yo creo que hemos oído muchas más cosas del hidrógeno verde. No digo concretas. Ya, pero incluso concretas. Luego te quería preguntar otras, pero... Incluso concretas. Yo creo que este es un debate que efectivamente se abre de forma reciente y se veía como algo para ir explorando y de medio plazo. Bueno, la economía del hidrógeno será algo importante que nos ayude a descarbonizar procesos industriales que es muy difícil electrificar, a buscar soluciones para transporte pesado donde tenemos que testar si tiene sentido o no. Aquí teníamos de tus tiempos Puerto Llano, que empezaba a hacer cosas, teníamos algunas fábricas de bienes de equipo a escala todavía pequeña, en Zaragoza teníamos servicios, teníamos cositas. Esta expectativa que surge de una manera global y con gran confianza antes de la invasión de Ucrania está ya con la invasión de Ucrania. Obviamente uno de los elementos que nos debe ayudar a desplazar ese consumo de gas natural puede venir del hidrógeno, pero además es que a determinado precio de gas natural la economía del hidrógeno es competitiva mucho antes de lo que nos podíamos imaginar. Nosotros habíamos aprobado una estrategia, una hoja de ruta del hidrógeno verde. Pensamos que si se requiere introducir una financiación pública importante, tiene sentido que se haga para dar el salto cualitativo real a la descarbonización y no que el hidrógeno, que es
algo que ya se produce en el sector químico, en el sector del refino, pues pueda producirse a partir del empleo de combustibles fósiles que tendrán una huella importante de carbono. Y en esa estrategia de hidrógeno verde, donde en efecto se necesita energía renovable para poder producirlo, para que la electrólisis tenga sentido, nos encontramos con un interés grande de sectores y de actores muy diferentes. Evidentemente, en primer lugar, el sector de gas y petróleo, porque lo conocen y porque son los llamados a utilizarlo también como una vía de modernización de su propia actividad, de su propia línea de negocio. Obviamente también el sector eléctrico, que también se va posicionando como proveedor de servicios energéticos, también el conjunto de la cadena de valor industrial. Hay detrás del hidrógeno un potencial muy interesante desde el punto de vista de cadena de valor industrial, desde el punto de vista de servicios. Por tanto, optamos por testar lo que nos parece, en primer lugar, lo que nos parece más razonable. Uno, queremos que esta transformación no sea solamente una transformación destinada a cambiar el color de los electrones y las moléculas, sino que es una gran oportunidad industrial y de servicios para el país. Queremos que la industria y los servicios asociados a la economía del hidrógeno estén también implantándose en España. Segundo, queremos entender, comprender y confirmar que la producción de hidrógeno tiene lugar en las condiciones y con la eficiencia que apunta maneras que pueda llegar a ser. Queremos testar usos finales, para qué sirve y para qué no sirve, y quizá ya veremos, postergaremos la decisión sobre cómo se transporta. En principio pensamos que debemos ir testando, regulando, certificando, pero en proximidad. ¿Qué ocurre? Que con este cambio tan relevante que hemos vivido, esta tensión, esta necesidad de estar mejor conectados, se abre el debate sobre si Europa va a necesitar desplazar gas, va a ser un gran consumidor de hidrógeno y, de hecho, cuenta con objetivos ya propios de dónde viene ese hidrógeno, cómo llega ese hidrógeno. En ese análisis hay una primera aproximación que dice, bueno, pues transportemos la electricidad y ya se producirá hidrógeno donde se necesite. Inmediatamente después sale a la luz la reflexión de el transporte de electricidad tiene más pérdidas en el camino que el transporte por tubo de hidrógeno. Vistos los plazos, y de esto Red Eléctrica sabe mucho, bueno, de Nagas también veo a alguien por ahí, pero vistos los plazos que supone el activar y que esté operativa una infraestructura de estas características, nos animamos a empezar a diseñar, digo, de manera anticipada con respecto a lo que hubiera sido una respuesta ordenada al inicio de una legislatura que no sabíamos que iba a ser tan emocionante como la que estamos viviendo, pues nos lanzamos a trabajar con Francia, con Italia, para explorar opciones, obviamente con un interés grande por parte de países potencialmente destinatarios de ese hidrógeno en el centro y en el norte de Europa, obviamente también con un interés muy grande por parte de la Comisión. Perdón, y digo última cosa al respecto. Y hasta tal punto hay un nivel de madurez interesante en los proyectos concretos que estamos viendo que las convocatorias del PERTE de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno, hemos visto un interés que prácticamente multiplicaba por 4 o por 5 el volumen de la expectativa con respecto al dinero público, a la convocatoria. Pero la otra cosa que hemos visto, que es quizá un parámetro muy potente, es cómo estamos ubicados a nivel internacional, ¿no? En la primera oleada de proyectos IPCEI de interés estratégico para Europa, el 10% eran proyectos europeos de los adjudicados. En la segunda, el 20%. Y la estimación, las cifras oficiales, es que hoy por hoy el 20% de los anuncios sobre nuevos proyectos de inversión en hidrógeno verde en el mundo tiene lugar en España, solamente por detrás de Estados Unidos. O sea que yo sí creo que hay algunos que ya funcionan a pequeña escala, ¿no? Como Yoseta en Mallorca, o como algún pequeño desarrollo en Puerto Llano, pero yo sí creo que hay detrás una realidad concreta muy interesante. Lo que pasa es que los expertos dicen que el objetivo de la hoja de ruta de los 4 gigas electrolizadores para 2030
no va a ser suficiente el PERTE. Este no es solamente un problema español, sino un problema europeo, que también luego lo veremos con la electricidad. Los americanos yo creo que han hecho una apuesta estratégica muy decidida en el IRA, el Inflation Reduction Act, y en Europa no hay algo equivalente a ese IRA americano, que vaya nombre, por cierto, a ese IRA americano, que pueda, digamos, hacer que los inversores no se fijen solo en Estados Unidos como un destino más atractivo para sus inversiones, y no se olviden de que Europa está, por supuesto, en la apuesta por la descarbonización. A mí me preocupa que Europa se quede atrás. Esto va a salir luego también en el tema de la electricidad, ¿no? Pero no necesita el hidrógeno verde más apoyo público, más allá incluso del PERTE, por parte de toda Europa. Bueno, yo creo que la reflexión tiene que ver con el hidrógeno, pero efectivamente tiene que ver un poco con cómo Europa, que en estos momentos, por razones coyunturales, tiene una tensión en precios de energía mucho mayor de la que pueda haber en Estados Unidos, no solamente debe acompañar a la industria tradicional, que tiene que sobrevivir esta situación tan compleja, sino que no puede perder el tren de la nueva industria, las nuevas soluciones y las nuevas tecnologías. Y es verdad que se desata una especie de competencia sobre quién da más para atraer inversiones, y Europa debe encontrar cuál es la propuesta solvente y el ritmo adecuado para hacer esas propuestas, porque a veces nos cuesta mucho acabar de proponer, ponernos de acuerdo y acabar de proponer cuál es la oferta, ¿no?, para acoger estos desarrollos. Es verdad que Europa cuenta con una capacidad tanto de ingenieros, de empresas, como para poder dar ese salto cualitativo muy potente y muy importante. Es verdad que en estos momentos la subvención acordada por la Administración y el legislador americano a este tipo de inversiones nuevas es extraordinariamente potente, muy por encima de lo que hasta ahora hemos sido capaces. El gran debate en Europa es: ¿se apoya infraestructuras y entorno de acogida? Hay dinero directo a CAPEX y OPEX, y en ese caso a qué, cuánto y cómo, y está comunitarizado o no, y ese cherry picking puede distorsionar o no. Eso puede generar otro tipo de distorsiones internas, que acabe acumulando y concentrándose ese tipo de desarrollos en aquellos países que tengan más capacidad fiscal para poner más recursos encima de la mesa, y por tanto de nuevo rompiendo lo que ha sido una dinámica de construcción de mercado interior que ha llevado décadas. O sea que hay algunos problemas que es verdad que explican por qué este debate está siendo un poco complicado, y será lógicamente el debate del invierno, ¿no? Discúlpame que a veces tengo que atender a los tarjetones, y todo el mundo sabe que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Gracias haber buscado a Antonio una mujer para liderar este diálogo, porque realmente me cuesta trabajo atender a las dos demandas, y me parece más interesante, pues, lo que dices tú, por cierto. Vamos al lío. El lío es la electricidad. Vamos a empezar por el tema que angustia a muchos inversores, y es todas las renovables que requieren conexión, y está el hito del 25 de enero. Me imagino que esta pregunta ya la tendrías anticipada. ¿Se va a cumplir con ese hito, o se van a tomar algún tipo de prórroga? Y se van a tomar medidas para que esta tensión, digamos, con los plazos no ocurran en el resto del despliegue de renovables. Es un poco lo que me llega mucho del sector, que hay mucho nerviosismo con el hito del 25 de enero. Que seguro que a ti, si a mí me ha llegado, imagínate a ti. Bueno, no vamos a prorrogar el hito del 25 de enero. De hecho, cuando en diciembre de 2021, en la conferencia sectorial de energía, los consejeros de energía estaban preocupados porque el plazo acababa en marzo y entonces no llegaban. Dijimos, muy bien, pues lo alargamos hasta el 25 de enero de 2023, pero reforzad vuestros equipos y pedid a los equipos de vuestros compañeros de las consejerías de medio ambiente que refuercen los equipos, porque va a ser hasta el 25 de enero de 2023. Sí. Antes del verano hicimos la siguiente ronda
vais bien, porque lo que vamos viendo publicado no parece que vaya razonablemente y los tiempos en los que recibimos los informes preceptivos para que nosotros, como administración competente para emitir las declaraciones de impacto ambiental en los proyectos más grandes, estos informes de las comunidades autónomas no llegaban a buen ritmo. Yo creo que ha habido un proceso de toma de conciencia de hasta qué punto a veces la administración no está dimensionada para el nivel de responsabilidad y la sensibilidad y la exigencia profesional a la que debe dar respuesta y evidentemente en este campo en el que hasta hace relativamente poco pues la cuestión de las renovables era un elemento boutique complementario a las carreteras, a las estaciones de tren, a los puertos, a no sé cuántas cosas más, pero que ha vivido un boom espectacular en el último tiempo, requiere contar con unas dimensiones adecuadas. También es verdad que son procedimientos muy garantistas, por tanto toda la participación, toda la implicación, todos los comentarios explican por qué lleva mucho tiempo y esto también hay que pensarlo y este es uno de los debates que está abierto en Europa. Si no es necesario hacer una predefinición de áreas donde pueda desarrollarse proyectos energéticos, del mismo modo que reflejamos esta idea en los planes de ordenación de espacios marinos, donde ya se define cuáles son los polígonos que se ve de antemano que, gracias a todo ese trabajo previo de ordenación de ese espacio, puede tener más sentido y ya saldrán esos polígonos a concurso. Bueno, pues ahora en tierra depende de a cada cual donde se le ocurra y claro, a cada cual donde se le ocurra pues a veces es más complicado, a veces menos complicado. Pero en lo concreto no vamos a prorrogar el 25 de enero, sí vamos, no tengáis la menor duda, me contaban ayer por la noche que hay 40 días del Ministerio que se enviaron al BOE y estarán saliendo y hay 75 que saldrán esta semana. Vamos a cumplir desde el Ministerio sin ningún problema y con un esfuerzo grande por parte de los técnicos que yo también quiero agradecer, pero es el caso de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas también y también con un esfuerzo grande de los técnicos que yo quiero agradecer. Sí hay alguna comunidad autónoma que la vemos más rezagada y vamos hablando periódicamente desde antes del verano hasta ahora, prácticamente cada semana, para poder dar seguimiento. Y sí creo, como digo, que hay una reflexión de fondo. No puede haber una desprotección ambiental. Este ha sido uno de los debates que hemos visto en Europa, donde algunos decían, bueno, pues se siente por la biodiversidad, esto se impone. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque la sensibilidad social y la imposibilidad de reponer la biodiversidad también existe. Y, por tanto, puede pensar alguien que es un atajo y acaba convirtiéndose en una trampa de la que no se sale. Entonces, yo creo que es obvio que hay que ponderar y hay que hacer las cosas bien, pero hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de sensibilidades. Sin embargo, sí es posible mejorar mucho toda la gestión de procedimientos, toda la integración de cosas que a veces se ven 4 veces. Primero, porque está definido en el proyecto inicial y entonces en el alcance tiene que no sé qué. Luego, porque hay que... Entonces, yo creo que ahí sí hay un margen de mejora muy notable y, obviamente, en aquellos espacios que tienen alguna figura de protección ambiental específica, de Red Natura o equivalentes, pues es mucho más complicado y mucho más sensible y en aquellos otros espacios donde no, puede ser más ágil. Lo que pasa es que yo creo que la sensación que hay es que hay bastante burocracia, ¿no? Por ejemplo, tú tienes razón en el tema medioambiental de los grandes proyectos, pero, por ejemplo, en el autoconsumo, ahí no hay impacto medioambiental que valga y sigue habiendo quejas de que hay mucha burocracia. Eso se podría aligerar, digamos, para favorecer un mayor desarrollo del autoconsumo, que, por cierto, esa pregunta, hay varias de esas preguntas también en los tarjetones. Bueno, aquí estamos un poco, aquí tenemos 2 cuestiones que sí nos preocupan y además las hemos dicho en público y en privado en varias ocasiones y que me parece que es importante insistir. Las cuestiones vinculadas a autoconsumo y las quejas que detectamos nosotros en autoconsumo tienen que ver con 2 niveles de administración o de decisión que están más alejados del Ministerio, ¿no? Tienen que ver, por un lado, con, daos por aludidos los que podáis estar aquí, las distribuidoras y las dificultades que ponen las distribuidoras, las pegas y los retrasos de las distribuidoras para evacuar.
Y tiene que ver muchas veces con las comunidades autónomas o los ayuntamientos que por las razones que sean tienen dudas o lo dificultan, y con una necesidad de vigilancia sobre esto, que es algo que también, dicho sea de paso, agradezco enormemente el trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque ha tenido un crecimiento exponencial con respecto a lo que era habitual también en este año, pero es verdad que la disciplina con respecto al comportamiento de las distribuidoras no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos cierta tentación de fijar el foco en una única dirección, y esto, aunque es una competencia del Estado, a la hora de la verdad tiene muchos... O sea, la energía conceptualmente sigue siendo una competencia en la que el Estado tiene un peso muy importante, pero no es todo del Estado. Nosotros hemos endurecido las normas y buscado las mayores garantías para el autoconsumidor en su capacidad de contar con la capacidad de evacuación y conexión a la red de distribución, y con la necesidad de facilitar por parte de los ayuntamientos, para que no se necesite permisos en muchas cosas, que debería ser una notificación y punto, como los boletines eléctricos del contador, pero también con respecto a las comunidades autónomas. ¿Por qué hemos endurecido esto? Por algo que tiene que ver con el modelo al que vamos y que nos exigiría Red Eléctrica, sino Redella en su momento, Red Eléctrica. Y es conforme vamos encontrando un mayor número de fuentes de generación dispersas que en determinado momento se comportan de forma muy desigual, la gestión en condiciones de seguridad del sistema se complica. Por tanto, necesitamos entender qué es lo que ocurre, necesitamos no solamente que estén bien conectados, sino que haya una centralización de esa información mucho más eficiente. Y aquí, obviamente, hay margen de mejora, no solamente desde el punto de vista burocrático, también desde el punto de vista de la eficiencia y de la fluidez de la información. Muy bien. Eso es, me alegra oír ese mensaje. En el tema hay muchísimas preguntas de electricidad, ¿no? El tema del almacenamiento. Claro, para la transición ecológica y que lleguemos algún día al objetivo del 100% renovable, el almacenamiento es fundamental, ¿no? Estamos, digamos, en condiciones de mandar señales, por decirlo así, retributivas para aumentar, digamos, el interés económico por el almacenamiento, o todavía es prematuro? Yo creo que estamos en condiciones de empezar a testar cuál es el business case del almacenamiento. Y esto no está testado todavía. Sí, bueno, no está testado como tal. Hasta ahora, ¿qué es lo más parecido que tenemos? Los mercados de capacidad. Sí. Disponibilidad. Bueno, pues esa es una manera de ir integrando quién está disponible en cada momento. ¿Qué es lo que no nos ha gustado? Y este ha sido un debate europeo que habrá quien no le guste que lo formule en estos términos aquí, pero que yo creo que está mal resuelto en Europa, y es una de las cosas que hemos trasladado. Una cosa es vender electricidad procedente de turbinar agua, y otra cosa es tener una capacidad de bombeo que no solamente te permite turbinar agua, sino te permite decidir cuando turbinas agua. Hay un servicio de disponibilidad, de almacenamiento detrás. Esto no puede justificar que Europa diga usted puede vender hasta 180. Esto refleja que hay electricidad y servicio de almacenamiento, y a lo mejor el servicio de almacenamiento se tiene que gestionar y retribuir de otra manera diferente. Por eso forma parte de las propuestas que hemos hecho en el documento que discutimos el martes en Consejo de Ministros y que remitimos para el debate. Ahora se abre un debate donde evidentemente lo que queremos es aportar de entrada algunas ideas, ¿no? Un sistema crecientemente renovable es un sistema que requiere una cierta estabilidad en la predictibilidad de los retornos y evitar esto que se llamaba antes lo de la canibalización del mercado, y esto probablemente requiere algo que no casa bien con la idea de una retribución para el último megavatio marginal. Pero también requiere que no solamente haya mercado de energía, que haya mercado de capacidad, de disponibilidad, y eso debe contar con una retribución diferente y con un sistema diferente, y esto además permite dar una visión temporal más amplia y no estar concentrados
prácticamente en el cortísimo y en el corto plazo, con escasísima liquidez en el mercado a plazo. Yo creo que estas son cuestiones que están surgiendo con fuerza, que plantean evidentemente pues, preguntas, dudas y respuestas diferentes en función de cuál sea la tradición de cada uno de los reguladores. Es un tema que yo creo que se debate también en todos los organismos internacionales. Mañana, Miguel, me voy a IRENA, cuya última reunión preparatoria de la Constitución y constitutiva tuvimos ocasión de celebrar tú y yo en Madrid primero y en Bonn después hace ya muchos años, y evidentemente para la Agencia Internacional de Energías Renovables, también para la Agencia Internacional de Energía, pero este es un debate capital, fundamental. Tener éxito no solamente en las tecnologías renovables, sino tener éxito en cómo se resuelven las cuestiones de almacenamiento para poder asegurar el éxito de las renovables y que los consumidores de hoy se beneficien de ese precio estable y razonable a medio plazo, y los inversores de hoy tengan garantía y predictibilidad con respecto a los retornos es muy, muy importante. Y yo creo que son momentos apasionantes donde estamos viendo y estamos intentando integrar todas estas soluciones, y donde, desgraciadamente para nosotros, la baja interconexión nos obligó a desarrollar un sistema mucho más seguro, y la baja interconexión nos permite estar también convencidos de que debemos liderar todo el desarrollo del almacenamiento, porque es lo que dará estabilidad y posibilidad de que crezcamos en renovables. Muy bien, vamos a ver si podemos tener respuestas un poco más breves, porque es que tenemos una lista de preguntas. Vamos a hablar un poquitín de la reforma del mercado eléctrico, la propuesta que enviasteis a Bruselas. Bueno, en primer lugar, si todo el mundo ha entendido que la estación ibérica se va a mantener hasta finales de 2024. Lo hemos pedido, vamos a pedirlo. Esto no significa nada todavía. Vale, bueno, ¿y qué opciones hay a que eso se consiga? Esto es como Kiko Legar. Hasta aquí puedo leer. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, después ya veremos. Yo te hago preguntas y tú respondes lo que quieras. En eso sí, jugamos a lo de periodista y entrevistado. La estación ibérica, yo creo que todo el mundo reconoce que ha sido un éxito, incluso los más críticos inicialmente, salvo algunas cuestiones puntuales. Y esto se va, en teoría, el deseo del Gobierno es que se mantenga hasta que se apruebe por parte de Europa la nueva regulación del mercado eléctrico, o va a haber, digamos, algún periodo de solapamiento. Y luego, ¿cuándo se cree que se aprobará la nueva regulación? Eso, más o menos, ¿cuál es el calendario? Y todo lo que está ahí pendiente en el Parlamento, por ejemplo, lo del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, lo de la minoración de ingresos asociados al CO2, todo esto queda subsumido, entiendo, o no, en el nuevo proyecto, en la nueva reforma del mercado eléctrico, o se va a mantener esta idea de vigilar los beneficios caídos del cielo, etcétera, etcétera, o ya queda subsumido en la reforma. No sé si me lía un poco en la pregunta. No te has liado nada. El problema de tener un ministro de Energía preguntando a otros, que como se lo sabe todo, va y repregunta, hace preguntas difíciles. No, en este tema yo creo que hay dos cosas. Hay dos cosas que son importantes. La primera es que nosotros creemos que todavía podemos vivir episodios de alta volatilidad, de incertidumbre, no son beneficiosos para los consumidores, no son beneficiosos tampoco para los operadores, eso no tengo la menor duda tampoco. Pero sí creo que esa solución que propusimos y que nos contó con el respaldo de la Comisión efectivamente se ha demostrado beneficiosa, y creemos que en la medida en que no solamente se ha demostrado beneficiosa, sino que no ha generado ni ha activado ninguno de los temores que de antemano suscitaba en nuestros colegas, debería poder mantenerse en el tiempo hasta tanto se resuelva la reforma de fondo del mercado eléctrico, hasta tanto se estabilicen las cosas. No era verdad que iba a suponer un incremento del consumo de gas para generar electricidad. Ha habido un incremento del consumo de gas para generar electricidad para exportar y para garantizar el suministro eléctrico de nuestros vecinos. Es decir, los problemas de España en esta crisis no son problemas nuestros, es cómo nos afectan los problemas de nuestros vecinos, porque no vivimos en una burbuja. No ha generado ningún tipo de distorsión y ha permitido mitigar de forma importante el impacto
del precio de la electricidad para los consumidores y que no hubiera una contaminación tan brutal con respecto al precio del gas. Pero obviamente aquí hay una conversación con la Comisión que hay que resolver. La reforma de la regulación del mercado eléctrico es anunciada por la presidenta de la Comisión y todavía un poco en el debate entre servicios de la Comisión y esperando las recomendaciones y los comentarios de los reguladores energéticos y sobre lo que nos animamos a hacer propuestas como Gobierno, pero que son pues las propuestas del Gobierno en un debate que seguro que es más amplio, llevará tiempo. Y lleva tiempo porque aunque yo creo que de nuevo hay una cierta convergencia, es una reforma que ya no es una solución temporal, sino que aspira a ser una modificación estructural, por tanto pasa por los plazos y por todo el procedimiento interinstitucional y con un punto de partida, y es que la realidad nacional de los 27 es distinta. O sea que yo creo que llevará tiempo. Hombre, podemos tener una sorpresa y que esto se resuelva en presidencia española, pero no es lo más probable. Pues yo tengo ahora una batería que te voy a hacer así en plan casi ametralladora de temas, sobre todo hay muchos en los tarjetones y tú contestas a los que quieras o si te da tiempo a los que puedas, ¿no? Sobre la eólica marina flotante, sobre la normativa, sobre la cogeneración, si aquello, digamos, va a arrancar en el año 2023. Sobre la energía nuclear, hay muchas preguntas, curiosamente, en los tarjetones sobre la vida útil de las centrales. Nieves, me mataría si no te pregunto por la geotermia, sobre, digamos, innovaciones tecnológicas. Ahorro y eficiencia energética, si se van a mantener las medidas de ahorro cuando pase la crisis o nos vamos a olvidar del ahorro energético cuando pase la crisis. Y luego una mía, que te la esperarías, y es por qué España se queda atrás en el tema del vehículo eléctrico, después de haber sido un país pionero. ¿Qué nos pasa para quedarnos atrás? No comparado con los nórdicos o Alemania, sino incluso comparado con Portugal, ¿no? Entiendo que parte de la respuesta es el parón que ha habido en el tema en los últimos, hasta, digamos, que llegasteis al Gobierno, pero ¿qué es lo que ocurre en España para que no haya un impulso más decidido al vehículo eléctrico? Esta te la esperabas, ¿no? Por mi parte, ¿o no? Hombre, yo pensaba que ibas a preguntar por las corbatas, pero el otro era el vehículo eléctrico, también tenía muchos números. Perdón por la broma. No, yo creo que es verdad que hubo un parón y yo creo que hubo una apuesta arriesgada y, de hecho, en estos meses hemos recibido muchas llamadas de auxilio de quien se apuntó al vehículo a gas. Pero fue una apuesta durante unos años. Y quizá una apuesta tardía, porque en otros países había sido una apuesta hace 30 años o hace 20 años, no hace 5 o 6. Yo creo que hay razones muy diferentes y es verdad que en los últimos 2 años se produjo un parón que no ha sido bueno, cuando ya toda la patronal del automóvil se había convencido de que era la gran apuesta estratégica para modernización y transformación y el generar atractivo para las inversiones de sus casas matrices en nuestro país. Creo que tiene que ver con, en primer lugar, el retraso en esa activación por parte del sector. En segundo lugar, creo que tiene que ver también con que en términos relativos son vehículos más caros de lo que ha sido hasta ahora, que también están subiendo mucho los vehículos con motor de combustión, y entonces esto hace dudar exactamente dónde y cómo, cuando además el debate en torno a la autonomía y a la infraestructura de recarga todavía no ha encontrado la respuesta dimensionada en ese círculo de que va antes el huevo o la gallina por parte de todos. Sí creo que las cifras o la tendencia al crecimiento va en aumento y que se producirá un boom muy notable en los próximos meses. Hay una segunda cuestión en relación con los comentarios de Portugal que tiene que ver con 2 aspectos que también están presentes ya en nuestro día a día, ¿no? Y es el tipo de contrato con el que
que intermedia con nuestra relación con el vehículo. Es decir, siempre ha habido una tendencia mucho más acusada en España con respecto al vehículo en propiedad que no otro tipo de contratos más innovadores. La fiscalidad en torno a la matriculación también ha sido un elemento, y hay también un cierto patrón cultural que yo creo que está evolucionando. Así que me parece que aunque vayamos con cierto retraso, habrá un salto cualitativo muy notable. Y en ese sentido a mí me parece que el punto crítico es, y este era un debate que en su momento lo tuvimos medio en broma, medio en serio, ¿no?, con algunas casas matrices, en particular con SEAT en su momento. ¿Cuándo tenemos el 600 del vehículo eléctrico? No el Tesla o no el BMW. Es verdad que todos los avances en el vehículo siempre han entrado, como en casi todo, en la gama alta, porque los primeros desarrollos son más costosos y, por tanto, es la manera de entrar en un mercado y hasta tanto haya una madurez suficiente como para que se generalice y se reduzcan los costes y pase de ser un producto boutique a un producto de consumo en masa, ¿no? Y esto yo creo que todavía tardará un poco, pero yo creo que mucho menos de lo que nos creemos. Y me parece que la orientación temporal que procede de Europa y la combinación de elementos y de interés que está desarrollándose por parte de nuestra industria, sabiendo que además esto pues vincula esos servicios pre, servicios post, digitalización, prestaciones. Hay muchas más cosas que no solamente el acero que se utiliza para producir el vehículo, tendrán un crecimiento exponencial en muy poco tiempo. En el tema nuclear, ¿quieres decir algo? La fusión nuclear, ¿suena esperanzador? Yo creo que evidentemente esto es una buena noticia. Creo que es una buena noticia que hay que ubicarla en el contexto, en el formato y en la dimensión temporal que representa, ¿no? Yo creo que se ha producido un avance muy notable con respecto al momento previo al anuncio. No habíamos conseguido tener una información así. Obviamente el recorrido hasta que esto esté en condiciones de ser comercializable todavía es muy largo, muy amplio. Con respecto al resto de las cuestiones nucleares, quizá lo más importante, lo más interesante es que estamos ultimando el 7º Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. Este ha sido un debate pendiente desde hace mucho tiempo en nuestro país, con muchos retrasos. Si algo aprendimos desde que tú dejaste de ser ministro hasta que yo llegué, es que en estos temas, y de nuevo vuelvo a otros temas con gran impacto y con gran sensibilidad social, es capital contar con el factor humano. No es solamente racionalidad económica o racionalidad técnica, y me parece que debemos ser responsables y evidentemente sacar adelante este plan, que ya ha pasado por una tramitación muy extensa, que nos permite tener una idea cuantificada de cuáles son los volúmenes de los que estamos hablando, una idea también cuantificada y temporalizada sobre cuáles son las necesidades de gestión y los requerimientos económicos, y, como digo, gestionarlo con la mayor responsabilidad posible, que yo creo que es toda y que estamos en condiciones de poder asegurarla. No sé si quieres añadir algo más del PENIEC, avidez periodística sobre la revisión del PENIEC, algo que quieras anticipar o algo que no te haya preguntado y te apetezca decir antes de cerrar el diálogo. Bueno, yo quizá un poco más amplio. Sí, estamos en plena revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Lo queremos alinear no solamente con los objetivos del paquete listos para una reducción del 55% en 2030, sino también capturar todo lo que ha representado a un ritmo de crecimiento, de profesionalización, de sofisticación y de identificación de oportunidades exponencial en nuestro país en este ámbito, tanto en energía, en reducción de emisiones, en entendimiento social, pero también en preparación en otros muchos sectores, y esto pues esperamos poder compartirlo en los próximos meses.
Sí creo que este es un año muy especial, porque estamos en plena transición turbulenta. A una persona que hoy no está aquí, pero con la que del sector del refino, pero con quien tengo buena relación, lógicamente, ¿no? Más allá de cuáles sean los vaivenes de cada momento. Decía, es que esto de la transición energética tiene que ser muy ordenado. Y el año pasado le decía, pues ahora vas a ver lo ordenado que es lo que tenemos por delante, ¿no? Se han precipitado muchas cosas y este año estamos en mejores condiciones que el año pasado, pero con un ritmo muy intenso, o sea que va a ser un año muy rico y muy atractivo, y es, yo creo, un proyecto enormemente ilusionante, país y continente, y no es solamente una cuestión para plantear desde el punto de vista regulatorio. Me parece que la riqueza, la variedad de perspectivas, de alternativas, de aportación de soluciones y la movilización que activa la convicción de que estás trabajando en un ámbito donde hay mucho que hacer y que aportar y que estimula muchas ideas, es compartida no solamente por esta sala, sino por mucha gente en este país, y que debemos aprovechar todo ese caudal, sabiendo, como digo, que tenemos un año complejo, pero que precisamente lo que se requiere es lo que tenemos y lo que podemos aportar. Pues yo te quiero dar las gracias, primero porque has respondido a todas las preguntas, algunas no eran fáciles. En segundo lugar, porque siempre dais la cara, tanto tú como tu equipo, y la verdad es que eso es de agradecer, porque la gente tiene un enorme estrés e incertidumbre en materia energética, porque existe objetivamente esa incertidumbre, y agradece que deis la cara. Y bueno, agradecerte una vez más tu presencia en estos desayunos, y le doy la palabra a Antonio, que es el que formalmente tiene que cerrar el acto. Muchas gracias, querida vicepresidenta. Creo que tu exposición ha sido magnífica, muy técnica, pero al mismo tiempo muy fácil de comprender. Quiero dar las gracias también a Miguel Sebastián, porque francamente lo ha hecho muy bien, su misión de moderar, que por cierto no había nada que moderar, porque todos éramos muy moderados. Quiero anunciar que en nuestro próximo acto, a que por supuesto están todos ustedes invitados, que es un tema completamente distinto al de hoy, pero que tiene un gran interés desde el punto de vista económico y social, como todos o casi todos los que estamos aquí vivimos en Madrid, para hablar del proyecto Madrid Nuevo Norte. Es un proyecto que viene ya de hace muchos años para ponerse en marcha. Parece que ahora las tres administraciones se han puesto de acuerdo y va a empezar a funcionar. Se calcula que a lo largo de unos 20 años se crearán 350.000 empleos. Al mismo tiempo creará como un distrito financiero, viviendas y luego también todo el nudo ferroviario que va en torno a la estación de Chamartín. Yo creo que en un año que es electoral de comunidades autónomas y municipios, aquí participarán las tres administraciones. Creo que puede ser un acto muy interesante para todos los que vivimos en Madrid y en general para toda España, porque es un modelo evidentemente importante. En definitiva, se creó un distrito financiero en París, que fue la Défense, otro en Londres, que fue Canary Wharf, pero este quiere aunar la vivienda, las finanzas, el distrito financiero y también el mundo comercial y el mundo de convenciones y congresos. Estarán ustedes todos invitados y oportunamente les mandaremos las invitaciones. Finalmente, quiero dar las gracias a las empresas patrocinadoras por haber hecho, nuevamente repito, este patrocinio de este acto. También quiero dar gracias a todos los medios de comunicación que han estado presentes aquí y están presentes en la sala para recoger ampliamente, como grandes cañones de largo alcance, todo lo que se ha dicho aquí. Nada más y muchas gracias y muy buenos días a todos.